Una semana más vamos a hablar de nuestras mascotas. Esta semana vamos a hablar sobre la urolitiasis o las piedras en el riñón. Todos hemos oído hablar sobre esta enfermedad en las personas, la presencia de piedras en el riñón. Pues esta misma enfermedad que podemos encontrar en las personas también la vamos a encontrar en los animales de compañía. ¿Por qué se producen estas piedras? Bueno, pues el aparato urinario se encarga de excretar ciertas sustancias fuera de nuestro organismo. En determinadas circunstancias, algunas de estas sustancias no van a ser posibles eliminarlas y se van a ir acumulando poco a poco pues, en la orina. De esta manera van a formar un sedimento que, dependiendo del tamaño, pues si es microscópico, que no vamos a ser capaces de verlo nosotros si no es con un microscopio, son cristales, las llamamos cristales, y conforme estos cristales se van acumulando más y van creando ya unas sustancias macroscópicas que sí que podemos verlo, estos son lo que llamamos cálculos o piedras urinarias. Normalmente vamos a ver distintos tipos de cálculos en la orina. Los más típicos son los que se llaman de estrubita, que son de fosfato amónico magnésico, que son las que vamos a encontrar de forma mayoritaria. Otros tipos son los de oxalato cálcico. Estos no se caracterizan porque no van a ser capaces de disolverse, siempre vamos a tener que extraerlos. Otros tipos van a ser los de urato y otros los de cistina. Los síntomas que vamos a encontrar en los animales que van a tener estas piedras en la vejiga de la orina o en los riñones van a ser síntomas generales de infección, como los de infección urinaria, alteraciones en la micción, dificultad para orinar, presencia de sangre en la orina, incontinencia, e incluso en ciertas ocasiones vamos a poder ver pequeñas piedrecitas que van a salir cuando el animal orina, sobre todo en las hembras. En cuanto al tratamiento, depende de si tenemos solo cristales o tenemos piedras. Se va a basar básicamente en eliminar las piedras que ya tengamos en el aparato urinario mediante cirugía. Sobre todo si están creando una obstrucción, si no permiten que la orina salga bien a través del aparato urinario o si son de ciertas sustancias que no podemos eliminar mediante la dieta, como son los de oxalato cálcico. En caso de que sí que podamos eliminarlos con la dieta, ¿en qué va a consistir este manejo dietético? Bueno, pues sobre todo las dietas se van a basar en tres factores: en producir una dilución de la orina, en modificar el pH de manera que podamos que tengamos un pH en la orina para quitar estas sustancias, y en hacer que tengamos menos minerales en la orina. La dilución de la orina, ¿cómo lo van a poder conseguir estos piensos? Pues generalmente van a tener sustancias que van a hacer que el animal beba más agua. Al beber más agua va a orinar más, va a tener mayor volumen y en ese mayor volumen pues va a estar menos concentradas estas sustancias que crean las piedras o los cristales. En cuanto al pH, pues vamos a añadir también ciertas sustancias en la comida que van a hacer que cambiemos el pH de la orina y que tengamos un pH pues básico o un pH ácido dependiendo de los cristales que queramos eliminar. Y sobre todo pues en evitar que haya ciertas sustancias que se puedan depositar en la orina. Pues si tenemos cálculos de estrubita, pues vamos a evitar que la comida pueda tener magnesio. Si tenemos cálculos de oxalato cálcico, vamos a hacer que esa comida tenga el menor calcio posible, y así pues también otras sustancias como las proteínas, que son lo que al final va a hacer que esa orina esté más concentrada. En cuanto al diagnóstico, si sospechamos que nuestro animal puede tener cálculos en la orina o presenta algunos de estos síntomas que hemos dicho, pues tenemos que acudir al veterinario para realizar un diagnóstico lo antes posible. Es muy importante realizar un diagnóstico muy certero, muy específico, saber exactamente si tenemos esos cálculos o si solo tenemos cristales, y sobre todo saber de qué tipo son esos cálculos o esos cristales para poder dar el tratamiento más adecuado. A veces existen factores predisponentes en ese animal, pues su raza, la zona donde vive, algunos medicamentos que está tomando, que nos pueden hacer pensar que los cálculos o los cristales que va a tener van a ser de un tipo o de otro, pero aún así la única manera de saberlo con certeza es mediante análisis. Pues
ese diagnóstico se va a basar en un análisis de la orina en primer término. Esa orina debe de estar recogida pues, de la forma más estéril posible y se debe hacer esa analítica en los 30 minutos después de la recogida y siempre muy importante sin meterla en el frigorífico, porque pues, esa temperatura más fría puede hacer que se creen cristales sin que antes los hubiera. En esta orina, en este análisis de orina, generalmente vamos a poder observar síntomas de inflamación, presencia de sangre, de proteínas, de infecciones en esa orina. Y sobre todo es muy importante porque nos va a ayudar a controlar el pH, que como hemos dicho es una base importante para saber qué tipo de cálculo tenemos. Con esta orina no solo podemos hacer un análisis, sino que podemos realizar también un cultivo. Consiste en coger esa orina, meterla en ciertos medios para ver qué bacterias, qué infecciones tenemos en esa orina, y además nos va a decir también cuál va a ser el antibiótico que mejor nos va a ayudar a eliminar esa infección. En tercer lugar, es importante realizar radiografías o ecografías o ambas cosas para asegurarnos de que existen piedras. No es lo mismo que haya solo cristalitos que tengamos piedras ya formadas. En caso de que sí que tengamos estas piedras, pues es importante ver qué tamaño tienen, dónde están localizadas, qué forma tienen. Esa es la única manera de verlos, con radiografías o ecografías. Y en último lugar, pues siempre es conveniente realizar un análisis del cálculo en sí, de las piedrecitas. Como hemos dicho, es importante saber de qué tipo son para dar el tratamiento más adecuado. Esa es la única manera de saber de qué tipo son. Si este animal está expulsando esas piedrecitas por la orina, pues coger parte de esas piedras y mandarlas a analizar. Si no, pues abrir, extraer una de esas piedras y enviarla a analizar para que sepamos exactamente qué tipo de cálculo tenemos y dar el tratamiento más adecuado. Así que pues ya hemos hablado un poquito de estas piedras en la orina, muy importantes. Si sospechan, si piensan que su animal puede tener algún problema en el aparato, en las vías urinarias, acérquense a su veterinario para que él les diga qué es lo que deben hacer y poder dar un tratamiento adecuado a su animal. Y esto es todo para esta semana. La semana que viene más. Gracias.